Muy buenas noches, licenciado. El día de hoy en mi grupo le tocó disertar la estadística. Como miembros tenemos a Julio Cachambi, Silvia Gallego, Adelaida Gregorio, Griselda Serapio, Deneiva Fajardo. Para empezar tenemos qué es la estadística. La estadística se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observación numéricas. Es decir, es el estudio que reúne, clasifica y recuenta toda determinada característica numérica. En este esquema tenemos los métodos estadísticos, donde estadístico descriptivo es el análisis, el resumen y presentación de los resultados derivado a una muestra. En el estadístico diferencial se enfoca a hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población. En datos muestrales son medida de cuantitativa derivada a un conjunto de datos de una muestra. Estimación e diferencial de parámetros. Son números que se obtienen a partir de datos de una muestra estadística. Existen dos grandes ramas en esta disciplina. Una es la estadística descriptiva y se refiere a la obtención, organización, presentación y descripción de la información numérica. Por otro lado, la estadística diferencial es una técnica mediante la cual se obtienen generalizaciones o se toman decisiones con base en información parcial o incompleta obtenida mediante técnicas descriptivas. Población, conjunto de todas las posibles unidades de observación que son objeto del problema a considerar. Es el objeto real de interés del cual la muestra escogida constituye un subconjunto particular. La población es el conjunto de todos los datos que se obtienen al realizar la medición de una variable en los elementos de una población. Como por ejemplo cuando se hace un estudio estadístico de la población se le denomina censo. Muestra, parte o subconjunto de una población, subconjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. Se utiliza una muestra por razones prácticas, económicas o de tiempo que no permiten considerar a toda la población. La muestra es el subconjunto de una población que intenta reflejar las características de la población lo mejor posible, el número de individuos que integran la muestra, como por ejemplo cuando se realiza un estudio de una parte de la población, a esta se la llama muestreo. Parámetros. Se refieren a las características medibles de una población y a los valores verdaderos que las describen. Un parámetro es el elemento que resume la gran cantidad de datos que puede derivarse del estudio de una variable estadística, como por ejemplo la media, la moda y la mediana. Son parámetros estadísticos que permiten interpretar datos que se extraen de una determinada población. Regresión lineal. La regresión lineal permite predecir el comportamiento de una variable dependiente o predicha a partir de otra independiente o predictora. La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. En estadística, el análisis de regresión es un proceso estadístico para entender cómo una variable depende de otra variable. Como por ejemplo, si se requiere entender cómo la edad de una persona afecta a su salario, se puede usar la regresión para encontrar una relación entre las dos variables. ¿Qué es media? La media o promedio de un conjunto de datos se encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego dividir entre el número de valores en el conjunto. La mediana es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordenan de menor a mayor. Podemos hallar mediante la siguiente fórmula. Media es igual
a la suma de las X por la frecuencia sobre el número de datos. ¿Qué es moda? La moda es el dato que más veces se repite o que tiene mayor frecuencia de aparición en un conjunto que se llama muestra. Es una medida de tendencia central que se utiliza en estadística. Podemos representar mediante la siguiente fórmula. Moda es igual al límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por la amplitud de clase. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, en esta serie de datos podemos identificar que la moda es el número 2, es el que más veces se repite. ¿Qué es mediana? Mediana es el número intermedio de un grupo de números, es decir, la mitad de los números son superiores a la mediana y la mitad de los números tienen valores menores que la mediana. Podemos ver la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior como podemos ver mediante la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior más la amplitud por el número de datos sobre 2, menos la frecuencia acumulada sobre la frecuencia mediana por la amplitud de clase. ¿Sabías que podemos predecir el futuro con Excel? Vamos a hacer una previsión de las ventas para el año que viene. Primero seleccionamos la columna de fechas y la de ventas. Después vamos a datos, luego a previsión. Y en la parte inferior seleccionaremos hasta qué fecha queremos el pronóstico. Nos hará este gráfico en donde podemos ver el pronóstico automático que da Excel con la línea central. Nos hará este gráfico en donde podemos ver el pronóstico automático que da Excel con la línea central, mientras que las otras dos son límites donde podríamos oscilar los valores futuros. Bueno, continuando con la exposición, tenemos otro ejercicio de regresión lineal en el cual queremos saber la relación que existe entre la cantidad de horas que estudia un alumno para un examen y la calificación del examen que recibe. Nuestra variable independiente son las horas que estudia. La variable dependiente es, y nuestra variable dependiente sería la nota que se va a sacar el estudiante. Tenemos datos que hemos recolectado tanto en horas y la puntuación que se ha sacado. Para esto, primeramente, si es que no se tiene habilitada la opción de análisis de datos, se va a más, viene en más, y en opciones nos vamos a complementos y complementos Excel. Vemos si tenemos generalmente les aparece así, pero nosotros lo vamos a habilitar
esto de igual manera y aceptamos. Teniendo todo esto, nos vamos a datos y nos vamos a análisis de datos. En análisis de datos buscamos el análisis de regresión. Aceptamos. Nuestro rango de Y es nuestra puntuación, que es esta acá abajo, y nuestro rango X sería las horas estudiadas. Queremos que tenga un nivel de confianza, los rótulos y esto. Hoja, el resultado de esto nos va a dar una hoja nueva. Podemos aceptar. Perdón, aquí me equivoqué. Ya. Y teniendo ya los coeficientes, las estadísticas de la regresión del ejercicio, nos indica que por cada hora adicional que estudie un alumno, la nota va a ser 5,25 más. También podemos observar que tenemos las horas con una curva de regresión ajustada, viendo el pronóstico de las horas estudiadas y la puntuación que se le va a dar al alumno si estudia horas adicionales.